Dicen los reportes que esta es la mejor ciudad del mundo para vivir. Pero, ¿qué tiene que tener una ciudad para ganarse semejante galardón? Y pues para nadie es un secreto, las ciudades que cuentan con buen transporte público, buena educación, calidad de vida, espacios verdes. Y ese cuento ya nos lo han echado en muchas ocasiones. Hay muchas ciudades del mundo que ofrecen todo lo anterior. Así que, ¿qué tiene esta ciudad especial para ser entonces la mejor del mundo y superar a todas las demás? Bienvenidos a la capital de Austria. Estamos en la ciudad de Viena y vamos a descubrirlo. En un censo que se hizo en el año 2022, Viena quedó como la primera ciudad, superando a Copenhagen, a Zurich, inclusive a Calgary en Canadá, a Vancouver la supera, a muchas ciudades, inclusive japonesas. Pues sí señor, esta ciudad lleva ganándose el título de la mejor ciudad del mundo para vivir por 3 años seguidos y está dentro de las 3 primeras por los últimos 10 años. Parece que es muy difícil de quitarle la corona a Viena. Y pues viajé hasta aquí para descubrir por qué Viena es tan especial. Y es fácil darse cuenta que todo lo que dicen es verdad, a simple ojo y a simple vista. Una ciudad hecha para peatones, hecha para bicicletas, una ciudad con muchos espacios verdes, la gente sale a sus plazas, a sus parques a tomar el sol, muy linda arquitectura y un tubo que está aquí solo temporalmente porque algo tendrán que estar haciendo en este momento. Así que nos vamos a meter en la ciudad de Viena para conocerla a medida que vamos descubriendo qué es lo que tiene esta ciudad que la hace tan interesante y qué podríamos aprender de ella para aplicar a nuestras propias ciudades. Pues nos vamos a meter por esas callecitas de allá para descubrirlo. Estos tubos de aquí seguramente son parte del acueducto o algo de gas tal vez, pero si son del acueducto, estos tubos serían entonces protagonistas de la historia de hoy. Indiscutiblemente, para que una ciudad esté dentro del grupo de las mejores ciudades del mundo para vivir, pues tiene que garantizar una excelente calidad de vida, lo cual aquí ocurre, pero para ser la mejor del mundo, ahí es donde vienen también a jugar otros factores. Una ciudad tiene que garantizarle a sus habitantes una muy buena calidad de vida, pero también servicios básicos. Y por servicios básicos no solo quiere decir la salud, la educación, sino también acceso a agua potable, a bajos índices de contaminación, entre muchos otros, pero enfoquémonos en este momento en justamente ese, el primero que dije, el agua potable, porque es ahí donde esta ciudad no tiene rival que venga a competir por ese título. La cuestión es muy sencilla. Austria está ubicada en un punto geográfico estratégico y perfecto, no solo porque está en la mitad de Europa y eso le ayuda mucho para el comercio, la industrialización y el desarrollo, sino que también tiene presencia en los Alpes y los Alpes garantiza, así usted no lo crea, la calidad de vida de los habitantes en las grandes ciudades de este país. Los Alpes están llenos de glaciares. Los glaciares son una de las fuentes de agua más pura que pueda existir. La zona de los Alpes, de donde viene el agua, está en áreas bastante alejadas de la civilización, en lugares muy remotos de las montañas, donde hay poca contaminación, lo cual hace que se requiera a su vez poco tratamiento químico, haciendo que el agua de esta ciudad sea de lo más puro que usted podría alguna vez tomar y está disponible para todos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los habitantes de esta ciudad, solo con abrir la llave, tienen acceso a agua de calidad superior. En este edificio, en la casa, la gente que vive aquí va al baño, abre la llave y tiene muy buena calidad de agua. Y eso es algo loco de pensar, que usted vaya a su casa, abra la llave, llene una jarra, la meta en la nevera y tenga acceso a agua pura, fresca y cristalina de los Alpes que viene directamente desde el tubo hacia su hogar. Eso quiere decir que usted tranquilamente puede tomar agua de aquí y va a ser inclusive mejor que el agua de la botella que compró en el supermercado. Pero si usted llega a hacerlo, es mejor que lo haga de estas fuentes que están por todas partes. Mire, la gente hace fila aquí para llenar sus botellas de agua. Esto está en muchos lugares del mundo, pero no en todos los lugares es agua que viene de los Alpes. Una vaina extravagante. Tal vez de esta fuente yo no bebería, pero si llegara a ser el caso, creería yo que no hay ningún problema. Les voy a mostrar lo que yo llevo haciendo en el Airbnb donde me estoy quedando estos días, ¿no? Abro la nevera y esto es pura agua de la llave, así directo del grifo, le echo a esta jarra y de esta jarra al vaso y del vaso esta agüita fría. Es como pura agua de glaciar. Increíble que de la llave salga algo tan puro, ¿no? Y ya les muestro este Airbnb. Esta es la ventana porque está en el techo. O sea, estamos en el techo, todas estas son ventanas del mismo apartamento. Y desde aquí se ve
la ciudad de Viena, un pedazo de ella, un lugar con muy buena infraestructura, muy buena calidad del agua, muy buen sistema de transporte, muy tecnológica y con muy buen internet. Que aún así, con todos esos beneficios y con todas esas ventajas, usted tiene que usar un VPN, como por ejemplo el que yo utilizo, que se llama Surfshark, porque es que usted no sabe a quién pertenece la red, quién es el que está detrás de ese Wi-Fi, y sus datos, sus contraseñas, toda la información de su computador se puede ver comprometida si usted no la cuida. Y la mejor manera de cuidarla es cambiando la dirección IP a través de un VPN. Cuando usted cambia la dirección IP a través de un VPN, está cambiando su conexión de posición geográfica, como si ya no estuviéramos aquí en Viena, sino en Panamá, en Montreal, en Argentina, donde sea. Ayuda también para abrir catálogos de entretenimiento de plataformas como Netflix, donde usted va a poder ver películas que están disponibles en esos países, pero tal vez en su país no, o donde esté conectado no. Sirve para navegar los precios de tiquetes aéreos, porque usted sabe que no es lo mismo comprar un tiquete desde aquí, desde Austria, que comprarlo desde Buenos Aires. Así que ya lo saben, con el código promocional Planeta Juan les dejo el link en la descripción para que reciban un lindo descuento y tengan siempre presente el uso de Surfshark cuando se conecten a cualquier tipo de internet por allá afuera. Como nos vamos dando cuenta, la calidad de vida no es el único factor, porque muchas ciudades ofrecen eso. Hay que ir un poquito más allá. Pero la calidad del agua, que venga de los Alpes y muy sofisticado el cuento, eso no es lo único que ofrecen por acá. La calidad del agua, la calidad del aire, la contaminación, son todos esos factores que también entran a jugar para que usted sea la mejor ciudad del mundo. Y usted sabe que entre más población, más contaminación. A ciudades como Nueva York, por ende, le quedaría muy difícil, ya que por allá vive mucha gente y entre más personas, más grande el problema es. En esta ciudad, área metropolitana, ni siquiera llegamos a 2 millones de habitantes. En un país que casi que llega a los 9, casi 10 millones de personas. Un país relativamente pequeño, pero una ciudad que no es pequeña. Es del tamaño perfecto, una ciudad mediana que tiene todo y un número de personas cuyos problemas son mucho más fáciles de manejar. No es sorpresa que las ciudades más pobladas del mundo sean a su vez las últimas en la lista con la calidad de vida para sus habitantes, ¿no? Como por ejemplo Lagos en Nigeria, El Cairo en Egipto. Y vea esto alrededor, es que todo lo bueno que hemos hablado de esta ciudad, decorada de un ambiente tan bonito, lleno de historia, lleno de arquitectura, con los estándares que usted viene a buscar a Europa cuando quiere conocer este continente. Aquí va a encontrar todo eso también. Además, viva o no viva en esta linda ciudad, es una buena idea ponerla ahí, en la lista de lugares para conocer del planeta. Además es que usted camina en sus calles y encuentra de repente estos rinconcitos europeos perfectos para la gente, para ir a tomarse un cafecito. Vea, esto de aquí es una heladería, ahí en la plaza, en la calle justo, donde también tenemos pues algún comercio escondido en esta esquinita tan bella, arquitectura divina, que cuenta las historias del imperio austrohúngaro, sobre todo en estos espacios para tomar café para la gente. Usted camina una cuadra, voltea y encuentra un espacio así. Y lo mismo pasa para los parques y las zonas verdes. Y es que un factor que la hace ultra interesante es que tan solo con 9 millones de personas, este país se encuentra dentro de las 30 potencias económicas del planeta. Está justo ahí debajo de los Emiratos Árabes con todo el petróleo que ellos tienen por allá, dándonos un mensaje claro de que usted no necesita una superpoblación para hacer una economía fuerte en el planeta. Entonces, ¿cuál es el secreto de esta gente para que además de todo sean una potencia económica mundial? En los Emiratos sabemos que son potencia por el petróleo y el turismo que ofrecen ciudades como Dubái. Pero aquí en Austria, ¿qué? Pues el secreto no es qué es lo que producen, sino qué tanto producen. Y ahí hay una enorme diferencia que no solo aplica para los países, sino para sus finanzas personales. Usted que está viendo este video, para que escuche lo que viene, a ver si lo aplica también en su vida. En los Emiratos hay 2 negocios multimillonarios, el petróleo y el turismo. Aquí no hay 2 negocios multimillonarios, sino que hay múltiples negocios que entre todos producen millones. A eso se le llama una industria diversificada. La idea no es montar o tener el negocio que le dé $1 millón, sino tener 1 millón de negocios que cada uno le produzca $1, o de pronto 100.000 negocios que le produzcan 10, o 10.000 negocios que le produzcan 100. Ustedes ya entendieron la idea. Y esa es una gran lección que nos dan países como estos, para nuestras finanzas personales, nuestras finanzas de familia, de que no hay que hacerle el feo a un negocio porque produzca poco, sino que hay que agarrar y abrazar múltiples negocios porque todos juntos, teniendo varios huevitos en diferentes canastas, ahí es donde está el monto interesante, y eso es justamente lo que han hecho en países como este.
existe. Y póngale cuidado que es verdad, mucha gente se queda esperando el tiempo de su vida a que le aparezca una oportunidad millonaria, la oferta, preciso, la oportunidad que nos va a sacar de pobres. Y puede que esa oportunidad llegue, pero es muy probable que no. Y mientras tanto se pudo haber trabajado en múltiples otras cositas mucho más pequeñas que juntas hacen la fuerza. Así como las hormigas, que millones de ellas son capaces de derribar un elefante. Así que haga pausa en este video, en este momento, y piense, ¿qué harían los austríacos si fueran usted? ¿Qué tantas cositas y oportunidades hay por ahí que usted ha dejado volar porque tal vez no son muy atractivas? ¿Qué pasa si las junta todas en un solo portafolio? Pues vea, parece que la ecuación funciona porque este lugar sí que se siente demasiado bien. Y es que estamos en el centro de Europa. Si cogemos la brújula y miramos para el norte, quiere decir que la República Checa queda allá, Alemania debe quedar por allá, Eslovaquia debe quedar allá, Hungría queda aquí. Estamos rodeados de países muy importantes. Y eso no es de que, ay, es que mi Dios le dio todo a ellos. Qué afortunados son, porque ellos fácilmente podrían ser unas pelotas para administrar esos recursos, pues han sido todo lo contrario. Muchos países cuentan con lo mismo, o más, por no decir países de nuestro continente, por no decir Colombia, ubicación geográfica, recursos y así sucesivamente. Así que no, señores, no es de que hay es que mi Dios les dio, qué afortunados son aquí. No, eso es cuestión de organizarse por el bien y el futuro de una comunidad, de una nación y su gente. Tan importante es la industria, tan importante es los huevitos en diferentes canastas, que aquí, en este país, hay un increíble apoyo a la pequeña y mediana empresa, en vez de trabas y problemas para que usted eche para adelante. Porque aquí entienden que cada negocito de cada persona, cada emprendimiento, cada idea va a generar un granito de arena que va a hacer que la economía sea cada vez más fuerte. Pero Juan, ¿cómo es que una ciudad tan industrializada a la vez puede garantizar bajos niveles de contaminación? ¿Cómo es que esta ciudad tan industrializada no es una amenaza para el medio ambiente si una cosa no va con la otra? Pues imagínese que sí se puede, o por lo menos aquí han sabido craquear el código para que, además de ser una ciudad industrializada, desarrollada, sea una de las ciudades más verdes del planeta. Pero que sea una ciudad verde no quiere decir que tenga jardines y tenga bosques y tenga parques. No es en lo verde que se vea, sino el concepto de ciudad verde como tal. Puede que en este país y en esta ciudad tengan estándares de industrialización bastante responsables, eso ayuda, pero también lo que ayuda, sobre todo a esta ciudad que es la capital del país, es su sistema de transporte impecable. Usted aquí se puede mover de cualquier lugar a cualquier lugar, sea en bus, sea en tren, sea en metro, sea en bicicleta, inclusive a pie. Si usted vive en Viena, prácticamente que no necesita carro. Es que es más, si estuviéramos en Estados Unidos, que son donde sus ciudades están diseñadas para andar en automóvil, esto de aquí es uno de los museos más importantes de la ciudad. Este parqueadero estaría lleno de carros y está desocupado, está a una capacidad del 5%, porque aquí la gente camina, aquí la gente anda en bicicleta, aquí la gente anda en bus, en monopatín, en lo que sea. Los niveles de polución de esta ciudad son muy bajos, haciendo que la calidad del aire sea casi que igual a la calidad del agua, porque la han sabido diseñar desde el principio. No solo sistema de transporte limpio, sino económico para la gente. Una persona aquí en promedio paga al año más o menos como 380 euros por tener transporte y acceso a él todos los días del año. Eso más o menos, haciendo las cuentas, es casi que 1 euro al día en transporte. No solo es muy bueno y bien conectado, sino que es económico para la gente. Además, es que con ese mismo tren que usted se va de aquí a la casa si quiere, se puede ir de aquí a otro país si quiere. Sale de la casa, voltea 2 cuadras, está la estación que lo lleva a Alemania. Si eso no es calidad de vida para la gente, más todo lo que hemos mencionado en el video anteriormente, pues dígame usted, ¿qué más falta acá? Y sí, faltan algunas cositas que aquí les van a continuación. No podemos decir que todo en Viena es perfecto, ¿no? Podemos compararla con muchas otras ciudades europeas en muchos aspectos, en lo bueno, en lo malo, lo lindo y lo feo. Es una ciudad muy turística, pero no tan extremadamente turística como lo podría ser Barcelona o París. Pero vea, aquí estoy metido en un grupo de turistas que vienen de la China a conocer la ciudad. Muy organizados ellos, que compran paquetes desde la China para venir a hacer el recorrido de varias ciudades importantes de Europa. Y esta gente incluyó a Viena en su recorrido. No podemos decir que todo es lindo, que todo es bueno. Aquí también pueden pasar cositas. Aquí también, si usted se descuida, le pueden esculcar la cartera. Porque eso es algo que está pasando en la gran mayoría de ciudades europeas, sea la que sea. Desde que haya turistas, desde que haya mucho movimiento y mucha gente por aquí, pues va a haber el oportunista que va a hacer de las suyas. Sería uno muy de malas, pues, de que venga a la mejor ciudad del mundo para vivir y le roben sus cositas. Pero seguramente que a alguien ya le sucedió. Pero a su vez, obviamente, no podemos comparar a Roma con Viena, no podemos comparar a París con Viena, donde reciben millones y millones de turistas al año versus un par de millones de turistas al año acá. Confirmando la teoría de que entre más gente, el problema es más grande.
Materia de seguridad, en términos generales, por aquí se vive bastante bien. Y además es que caminando por todos los rincones turísticos, es la primera vez que vengo, quiero conocer la ciudad. No he visto al primer estafador, ¿no? El juego de la bolita, la vaina, lo cual uno apenas llega a París, en el aeropuerto ya le están haciendo el jueguito de la bolita, ¿no? Aquí sobra decir que tienen un muy buen sistema de educación, a muy buen precio en algunas ocasiones, en muchas otras gratuito, con calidad de nivel mundial. Eso lo ofrecen en muchos otros rincones del planeta, sobre todo en países del primer mundo y desarrollados. También sobra decir que los índices de lectura de la gente aquí son superiores al resto del mundo. Eso también lo tienen los franceses. Pero sí sucede que en Viena hay un índice y un factor que supera a las otras ciudades. Y es la cantidad de personas que hablan inglés en una ciudad donde el idioma oficial no es el inglés. Después de Holanda, en este país tenemos la mayor cantidad de personas que hablan inglés donde su idioma no es el inglés, su idioma nativo. Inclusive superando a Quebec, donde el idioma oficial es el francés, dentro también de un país bilingüe, que la otra mitad de Canadá habla inglés. Son simplemente datos que les he venido a traer. Eso también pone a este país en materia de educación en un nivel superior. Es que ¿para qué seguimos echándole piropos a este lugar? Que además, mírelo, alrededor, una belleza. ¿Qué lugar? Que es interesante conocerlo con todos estos datos que estamos mirando, ¿no? Que estamos investigando. Porque una cosa es venir y verlo y decir, sí, qué lindo edificio, esto se parece a Berlín. Pero otra cosa es entender que esto no es cualquier ciudad linda ahí y ya, no señores. Sumándole a todo esto que estamos a orillas del Danubio, el segundo río más largo de Europa, con unas vistas de la ciudad que la hacen también muy atractivas por su nivel histórico y arquitectónico en el mundo. Mientras simplemente caminamos por ahí sin mapa, sin brújula, sin plan ni dirección, para perderse por cualquier calle a la deriva, donde seguramente usted va a encontrar un rinconcito bonito para ver, contemplar, pasar el día, haya sol o no haya sol. Yo soy migrante colombiano en Canadá, viví allá 13 años de mi vida y por eso siempre que hago estos viajes los hago con la óptica de ¿sería yo capaz de vivir allá o no? Y los que me conocen y han visto los videos de este canal saben que en muchísimas ocasiones el veredicto final es no, yo no sería capaz de vivir ahí por muy lindo que sea, como pasó en Estambul, una de las ciudades más lindas al ojo que yo haya conocido en el mundo, donde yo no sería capaz de vivir. En esta ciudad yo sí creo que sería capaz de vivir. Siento que me ofrece por su población y su tamaño, un sentimiento del cual ya estoy arraigado porque se parecen mucho en ese sentido a la ciudad de Montreal, donde vivía en Canadá, así que no sería un cambio muy brusco para mí, esto es una opinión personal, pero que además todo lo que hablamos aquí es cierto. Esta ciudad tiene una calidad de vida increíble, donde no he escuchado el primer pito de un automóvil en la calle. Vea esto, paz, tranquilidad, seguridad, serenidad, cero estrés, cero drama, cero tráfico, en un lugar muy bonito del planeta. Pa' pensar, muchachos, pa' pensar. Venir a este país, conocer Austria, conocer Viena, también a su vez es conocer la historia de la humanidad, porque por aquí pasaron los celtas y los romanos, cada uno dejando su rastro a través del tiempo. Aquí también hay cicatrices de la Edad Media, donde después de muchos ascensos y descensos de algunos otros imperios, llega finalmente el Imperio Austriaco. Aquí también han tenido múltiples batallas. La batalla de Viena, la cual impidió la expansión otomana en Europa, y evidentemente rastros de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Austria recupera la soberanía y se declara como un estado neutral. Y hoy en día lo sigue siendo, mientras a su vez es un activo miembro de la Unión Europea, llevándonos a la actualidad donde podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la calidad de vida de los austriacos es sin duda alguna de un alto nivel. Y todo eso, nada más con venir a conocer este lindo país. Ahí se los dejo, amigos míos, el recorrido por Viena en esta parada técnica, porque sí, señores, aproveché esta escala para alargarle, quedarme aquí 2 días y conocer, porque nuestro camino continúa hacia el norte, donde vamos a hacer un recorrido muy interesante por los países del Báltico. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a conocer lugares del mundo muy interesantes antes de que se nos acabe el verano. Ya quedamos bien para arriba hasta llegar a rinconcitos bien al norte de los países escandinavos. Espero que les haya gustado este tour, este recorrido, toda esta información, para que la próxima vez que usted conozca a un austríaco le pueda dedicar la canción de Juan Luis Guerra. Quisiera ser un pez. Porque seguramente la pecera austriaca tendrá la mejor calidad de agua del planeta.